Señor, aleluya. Estamos contentos, hermanos. Gozosos y agradecidos. Estamos contentos porque hoy, en esta mañana, tenemos un invitado de honor. Y su nombre es Jesucristo. Amados hermanos, no lo vemos, pero sí lo podemos sentir, hermanos, su presencia. Corazón. Aleluya. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Amados hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Hemos pedido al Señor que prepare nuestros corazones. Amén, aleluya. Y que su palabra se quede grabada en nuestro ellos. corazón. Amén, Vamos, aleluya. hermanos, a abrir nuestras Biblias allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Gloria a Dios. En el capítulo 2 y el versículo 20, texto conocido, base fundamental de la doctrina del Señor Jesucristo, de la iglesia, amados hermanos, aleluya, y dice así para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tomen su lugar, hermanos, por un breve momento. Dice así, hermanos, el texto: edificados sobre el fundamento. Edificados quiere decir, hermanos, que debemos de estar fundados, ¿verdad? Aleluya. O, hermanos, construidos, vamos a decirlo así, sobre el fundamento. Y dice aquí del fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y los profetas están fundados o estaban fundados sobre la roca, sobre la piedra angular. Amados hermanos, y su nombre es Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo recomendaba a la iglesia de los Efesios? Porque, amados hermanos, quizás el apóstol Pablo veía, hermanos, como hoy en día vemos, hermanos, una crisis mundial. Amados hermanos, y todos sabemos a qué se refiere esta palabra crisis. Hermanos, en el mundo hay crisis, ¿verdad? Crisis energética, crisis, amados hermanos, de hambre económico, de drogadicción y, hermanos, muchas clases, ¿verdad? Pero, amados hermanos, todas esas crisis, aleluya, pues, amados hermanos, muchas veces detrás de todo eso hay alguien que provoca, ¿verdad? Y que, amados hermanos, trata siempre de que el mundo esté en crisis. Amén, aleluya. Amados hermanos, pero hay otra crisis que, amados hermanos, nosotros debemos de tomar muy en cuenta.
Y la crisis, hermanos, es la crisis familiar. Crisis familiar. Que, amados hermanos, decíamos crisis, ¿verdad? Es falta de, no hay estabilidad. ¿Verdad? Que, hermanos, quizás no esté bien fundada o hermanos, la familia no esté fundada como dice aquí la palabra de Dios que leíamos sobre el fundamento. Por eso, hermanos, vienen las crisis y las crisis, hermanos, hacen, pues, hermanos, desbastan, hacen, hermanos, estragos, ¿verdad? Y hacen, hermanos, tantas cosas. Y ahorita, hermanos, el mundo, inclusive, hermanos, las iglesias, también sufren esa crisis familiar. ¿Por qué, hermanos? Porque las iglesias se componen por familias, ¿verdad? La familia Pérez o la familia hermanos Rodríguez, Ramírez, ¿verdad? Son familias y componen también la iglesia. La iglesia se compone por familias. Y hermanos, aquí el apóstol Pablo veía quizás, hermanos, crisis, ¿verdad? En la iglesia. Y recomendaba, hermanos, y decía edificados, hermanos, sobre el fundamento. ¿Por qué, hermanos? Porque el fundamento, hermanos, es lo que hace fuerte, lo que hace, hermanos, que la familia o la casa, hermanos, o el edificio no sea movido por ninguna clase de crisis, por ningún temblor, ni por nada, enfermedades, pestes, hermanos, o aleluya, tantas cosas, economía, aleluya, porque, amados hermanos, si está fundada la familia o nuestra casa sobre el fundamento, hermanos, nada nos podrá dañar, nada nos hará falta, ¿verdad? Nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, no podemos estar en crisis, ¿o sí? No, hermanos, porque Dios es nuestro fundamento y Él es el dueño de todas las cosas. Y todo lo que nosotros necesitamos, Él lo tiene, Él nos lo puede dar. Pero cuando hay crisis en la familia, hermanos, no es culpa de Dios, ¿verdad? ¿O sí? No es, hermanos. Muchas veces pasamos situaciones difíciles, hermanos, y creemos o decimos que, hermanos, quizás son pruebas. Pero Dios dijo, examinarlo todo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, tenemos alguna crisis? Bendito el nombre del Señor. Hermanos, vamos luchando, vamos caminando. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, hermanos, iba caminando hacia la ciudad prometida. Nosotros también vamos caminando hacia la ciudad prometida. Nada más que ahora es espiritual. En aquel tiempo era material. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba esa tierra prometida? ¿O cómo se llama? La tierra de Canaán, ¿verdad? Una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra, hermanos, que todo se producía ahí y en abundancia.
Porque, hermanos, esa tierra estaba fundada en el Dios Todopoderoso. Esa tierra el Señor se la prometió a su pueblo. Pero, hermanos, el pueblo que salió de Egipto, los adultos, entraron a esa tierra. No entraron, dice la Escritura que no entró ni uno, ni aún el que iba al frente, ¿verdad? Amados hermanos, Así es, aleluya. por la dureza del corazón. Pero, amados hermanos, volvamos al punto. Hay crisis. Amados hermanos, en ocasiones, porque no estamos, o no, hermanos, nos hemos mantenido en el fundamento. Los fundamentos, hermanos, que, amados hermanos, aleluya, que los profetas y los apóstoles tenían y predicaban. Y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos caminando hacia la ciudad celestial, la ciudad que Dios nos prometió. Y en el camino, hermanos, hay pelea, hay batalla, hay lucha, ¿verdad? Amados hermanos, hay un enemigo Pero vamos luchando contra él. que, hermanos, no quiere, no permite que el pueblo o que las familias, hermanos, salgan adelante, sigan adelante. Siempre, hermanos, tratará de poner obstáculos. Pero, hermanos, bendito el nombre de Dios, que Él nos dio las armas para vencer al enemigo, Aleluya. Amén, aleluya. ¿verdad? Los fundamentos para vencer, para estar fuertes, para no caer, para no desmayar. Aleluya. Aunque vengan las crisis, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos peleando con alguien que también tiene poder. No carne ni sangre. Pero, amados hermanos, Dios es más poderoso. Amén, aleluya. Pero, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos avisa, nos previene, nos enseña que, hermanos, para poder vencer debemos de estar edificados en los fundamentos de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén, aleluya. Hermanos, esta crisis familiar, hermanos, donde quiera se escucha que hay esta crisis. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es ahí donde ataca. El enemigo ataca a las familias. Y, hermanos, cuando el enemigo ve que la familia flaquea, que la familia, hermanos, ¿verdad? Hermanos, pues sabe que, hermanos, la familia toda va a ser vencida. Hermanos, el enemigo, ¿verdad?, ataca a la familia, a los padres, a los hijos, ¿verdad?, con drogas, con, hermanos, drogas, alcohol, con pornografía, con tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Y si no hay un fundamento, ¿qué pasa? Se derriba. ¿Verdad? Se derriba la familia, vienen los problemas. Los matrimonios, hermanos, si no está fundado el matrimonio en este fundamento, hermanos, vienen los problemas. Hay crisis, hay pleitos, hay iras, y el enemigo ahí ataca, hermanos, a las columnas, porque derribando las columnas se viene abajo la casa, ¿verdad? Y ese es el trabajo del enemigo, hermanos, destruir las familias.
Dice la Escritura que Él vino ¿para qué? ¿Verdad? Para matar, destruir, robar. Poderoso es Cristo, aleluya. Pero más poderoso es nuestro Dios. Amén, aleluya. Y hermanos, no le estamos dando la gloria al enemigo, Le damos la gloria. sino a que, hermanos, Cristo. el Señor nos previene, nos enseña. Así es. Porque, hermanos, usted sabe que, por ejemplo, el ejército de este país, o cualquier ejército de cualquier país, cuando sale a pelear, cuando hay guerra, sale a pelear contra el enemigo. ¿Se va a pelear nada más así como así? ¿Sin armas? ¿O, hermanos, no se prepara? ¿O no estudia el enemigo? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que antes de salir a pelear, se estudia al enemigo. Amén. ¿Qué tan fuerte es el enemigo con el que vamos a pelear? ¿Verdad? ¿Qué armas tenemos para vencer al enemigo? Porque el enemigo es fuerte. ¿Verdad? Amados hermanos, y aleluya, y lo estudian. Cuando el enemigo presenta, ¿verdad?, un arma o se presenta, hermanos, pues, hermanos, tenemos las armas para vencer. El ejército tiene armas para vencer aquel ataque, ya sea por un lado, ya sea por otro, ya sea por otro. ¿Verdad? Pero tenemos que tener, amados hermanos, armas, conocer al enemigo. ¿Verdad? Conocer al enemigo, estudiarlo para poder atacarlo. ¿Verdad? Bendito el nombre de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo que dice que, amados hermanos, es fuerte. ¿Verdad? Dice porque, amados hermanos, nuestra lucha o nuestra batalla o nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y una potestad quiere decir, hermanos, que tiene poder. Pero más poderoso es el Y Señor. ese, hermanos, enemigo de nosotros, de la familia, hermanos, de la iglesia, es el enemigo, es el diablo. Señor Jesucristo lo reprenda. Amén, aleluya. Pero tenemos, hermanos, que conocerlo, no adorarlo, conocerle, para poder atacarlo, para poder vencerlo. Amén. ¿Verdad? Porque, amados hermanos, aleluya, porque dice ahí que no es carne ni sangre, sino potestad. Pero Dios nos dio armas para vencerlo, Gracias a Dios, aleluya. para vencer esas potestades, esos poderes malignos. Amén, aleluya. Hermanos, usted sabe que el enemigo anda como un león rugiente esperando a quien devorar. Y aquella familia, aquellos padres, aquellos hijos, si le dan lugar, hermanos, los destruye. ¿Verdad? Si no tienen la defensa o las armas, hermanos, destruye los hogares, las familias. ¿Verdad? Y el enemigo, hermanos, sabe por dónde atacar. Como les decía, hermanos, muchas veces con los hijos. Los hijos no entienden muchas veces el consejo, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué pasa? Hay hijos que no piden el consejo, que no escuchan el consejo del padre. Y hermanos, después vienen las consecuencias. Cuando menos acuerda, hermanos, los hijos ya están en drogas, ya están en pandillas, ¿verdad? Y hermanos, también, hermanos, el enemigo, ¿verdad?, en el matrimonio, en los esposos, también ahí ataca. Y ahorita, hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cuántos divorcios no hay? ¿Cuántos matrimonios no hay destruidos? ¿Por quién? Por el enemigo.
Y más, hermanos, si ese matrimonio, ese hogar, esa casa, esa familia no tiene el fundamento o no está fundada en el fundamento, Así es, aleluya. en la piedra angular, hermanos, más fácil, ¿verdad? Es destruida. Pero gracias al Señor tenemos un Dios todopoderoso. Amén, aleluya. Y Él, hermanos, nos describe algunas características del enemigo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para poderlo vencer, para poderlo derrotar. Porque acuérdense que el diablo se transforma en ángel de luz para engañar a la gente. ¿Y aún a quiénes? A los escogidos, ¿verdad? Fíjese además el poder que tiene ese personaje, que ya está vencido por la sangre de Jesucristo. Pero es necesario que sepamos, hermanos, porque, aleluya, en ocasiones, en este camino, en esta lucha que vamos, en esta pelea que llevamos rumbo a la ciudad celestial, el enemigo anda rodeando, hermanos, queriendo destruir, poniendo obstáculos para que usted y yo no lleguemos a la meta final. O para que, hermanos, nuestro matrimonio, nuestro hogar sea feliz. Señor Jesucristo, reprenda al diablo. Aleluya. Hermanos, el diablo dice que es soberbio. El diablo es soberbio, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir soberbio? ¿Qué quiere decir soberbio? Amados hermanos, alguien que no acepta ningún consejo. Alguien, hermanos, que no tiene humildad, ¿verdad? Que se siente que sabe todo, porque así es el diablo, ¿verdad? Y amados hermanos, ¿verdad? Aleluya. Que no acepta un consejo, que no pide un consejo. ¿Por qué tengo que pedirle consejo al hermano o al hermano? O a mis padres, ¿por qué? Ya estoy casado, yo ya estoy haciendo mi vida. ¿Por qué tengo que pedirle consejo, verdad, al anciano? ¿O por qué voy a escuchar el consejo? No lo escucho. Yo sé lo que tengo que hacer. Ya tengo edad. Ya estoy casado. Ya estoy con mi familia. Bendito el nombre de Dios. ¡Ay, poder de Cristo! ¡Aleluya! Amados hermanos, y ese es el trabajo del diablo, del enemigo, ¿verdad? Es el que, hermanos, aconseja aquí. Jesucristo nos reprenda. Dice, hermanos, ¿verdad? Que Él se pasea por donde quiera, ¿verdad? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén, aleluya. Pero en ocasiones, hermanos, se puede acercar por ahí y decirte, mira el hermano cómo viene, mira la hermana cómo anda, ¿verdad? Queriendo robar, hermanos, el ánimo, queriendo robar el gozo. Señor Jesucristo, reprenda al diablo. Y Él nos hace, el Señor nos enseña cómo es, para que cuando se presente esto, no hagamos caso. Señor Jesucristo, te reprenda. Señor Jesucristo, te reprenda. Si el hermano,
Guillermo me da un consejo, gloria a Dios. ¿Verdad? Aleluya. Yo lo recibo. Lo medito. Quizás, ¿verdad? Él ve mejor que yo. Es como, hermanos, decimos en el deporte del box. ¿Usted cree que el boxeador está viendo todo? ¿Las fallas? No las puede ver porque él está peleando. El que las ve es el que lo dirige. ¿Verdad? El que ve las fallas es el que dirige. Y cuando se acerca a la esquina le dice, mira, haz esto, haz lo otro, para que puedas vencer. Aleluya. No te dejes de esta manera. Pelea de esta manera. Aleluya. Así el Señor, hermanos, nos presenta que el enemigo es soberbio, ¿verdad? Que no acepta ningún consejo, que no hay humildad. No hay humildad. Pasa de largo. No le importa si saluda o no saluda. La soberbia del enemigo. ¿Por qué tienes que andar saludando? Si no me saluda el hermano, yo no le saludo. Hay poder en Cristo. Si no me habla el hermano, yo tampoco le hablo. Y así es el diablo. Y eso es, hermanos, y hay muchas personas así. Hay mucha gente. En la iglesia no, hermanos, no debe haber esto. Escuchábamos en el punto de doctrina cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y nos habla de humildad, de mansedumbre, ¿verdad? Gloria al Señor. Amados hermanos, es soberbio. Dice ahí Mateo 4:9. Dice, hermanos, allá también en Lucas 8:20. El enemigo es cruel. El enemigo es cruel. No le interesa, hermanos, si usted está pasando por un momento de crisis, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, él es cruel. Lucas 8:20. Tenemos que, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Nosotros tener cuidado. Amén. Cuidarnos, hermanos, del enemigo. Por donde nos ataque hay que vencerlo, ¿verdad? Porque el enemigo es cruel. Él no dice pobrecito, ¿verdad? Él no va a decir pobrecita familia. ¿Cómo está? ¿Cómo la tengo? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque él no quiere irse solo al infierno. Y por eso anda como un león rugiente esperando a quien devorar. Tenemos que tener amor. Amor, hermano. Amén. Él tuvo amor, Él tiene amor para nosotros. ¿Verdad? Amor, bendito sea el Señor. Y el amor, hermanos, pues todo lo puede. Sí, amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amados hermanos, Amor, aleluya, humilde. dice también la palabra de Dios en Isaías 14:6 que posee un grande poder. ¿Verdad? Cuando, hermanos, el enemigo era un ángel de luz. Cuando estaba él, hermanos, en el trono de Dios, dice que era el más hermoso de los ángeles. ¿Verdad? Era el más hermoso de los ángeles. Bendito el nombre de Dios. Pero quiso ensalzarse más que su creador. Quiso ser más grande que Dios. ¿Verdad? Él quería subirse a las estrellas, hermanos, y poner ahí su trono. Pero, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso es más fuerte. Sí, amén. Y el Señor, hermanos, lo echó de su trono. ¿Verdad? Lo echó de su trono. Y, hermanos, no le quitó el poder. Porque dice la Escritura que el diablo, hermanos, para engañar a la gente, se transforma en ángel de luz.
Y hasta puede hacer descender, dice, fuego del cielo, como milagros, ¿verdad? Se transforma de muchas maneras para engañar a la gente. Hay veces que se transforma, hermanos, y se transforma en un árbol, y ahí pinta o pone una imagen, ¿verdad? En un carro, en un árbol, en una tortilla, en muchas maneras para engañar a la gente. Y la gente cree que es Dios el que les está hablando, es Dios el que se está manifestando. Pero dice la Escritura que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Aleluya. Él no tiene, hermanos, que andarse manifestando en imagen, en figura. Cuando Él venga, vendrá como así se fue. Así dice Marcos, ¿verdad? Marcos 16. Aleluya, este es el último capítulo. Así como fue, así vendrá. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, Dios nos está previniendo para que tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado que nuestra familia esté cimentada en los fundamentos, en la roca. Bendito el nombre de Dios. Amén, aleluya. Hemos escuchado, hermanos, los frutos del Espíritu Santo, Amén, aleluya. los cuales debemos de tener, de ser, ¿verdad? Y ya habla mucho, hermanos, de todo lo que tenemos que tener. La mansedumbre. La mansedumbre. Gloria a Dios. Hermanos, que cuando alguien nos llama la atención, debemos de devolver mal por mal. Dice, leía nuestro hermano, ¿verdad? Que hay que pagar bien por mal, ¿verdad? Porque es la única manera que vamos a vencer. Sí, amén. Bendito el nombre de Dios. Alguien nos hace mal, nosotros vamos a pagar con bien. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento y ese fundamento está en nosotros. ¿Verdad? Dice también que el enemigo es astuto. Entonces tenemos que, hermanos, cuidarnos. Tenemos que conocerlo, ¿verdad? Cuando alguien se nos acerca, ¿verdad? Y nos habla de la soberbia, tenemos que reprenderlo y, hermanos, no hacerle caso. Así también, hermanos, dice que es astuto. Génesis 3:1. ¿Y qué es astuto? Que engaña, ¿verdad? Que engaña fácilmente. Que se te puede presentar con algo, ¿verdad? Que parece, hermanos, verdad. Es astuto. Aleluya. Dice, hermanos, ambiciona el ser adorado, pero nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, es el único digno de la honra, de la gloria y de la alabanza. No hay otro Dios como Él, ¿verdad? Y Él es digno, hermanos, de que, aleluya, se le adore. Amén, amén. El diablo ambiciona que le adoren, pero, hermanos, el Espíritu Santo de Dios no lo dejará, ¿verdad? Pero, amados hermanos, hay personas que lo hacen. En el mundo, hermanos, hay personas que adoran al diablo, a la muerte, ponen altares, ¿verdad? Pero Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Amén, aleluya. Nosotros no le damos la gloria a Él, nosotros le damos la gloria a Dios Todopoderoso. Pero tenemos que conocerlo para poderlo vencer, para que no se aparezca, o cuando aparezca en nuestra familia, hermanos, y quiera desbaratar nuestra familia, reprendámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Amados hermanos, dice, se transfigura en ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14.
engaña y les miente a las gentes, acecha a la gente, ¿verdad? Él está ahí presto, hermanos, como un león, a que se descuide la familia, que se descuide el hermano, la hermana. Está acechando. ¿Cuándo es cuando se descuida la familia? O el hermano o la hermana, el cristiano. Cuando dice, vamos a tal parte que al cabo no pasa nada. Cuando se confía en él mismo. ¿Ah? Vamos a hacer esto que al cabo no es nada, no es pecado. Y el enemigo está acechando, ¿verdad? Vamos a andar así como nada, como los demás. No pasa nada. Y ahí está el diablo acechando, diciendo, no hombre, no pasa nada. No pasa nada. Pero hermanos, el Señor es todopoderoso. Amén, aleluya. Y hermanos, cuando el cristiano o cuando aquel matrimonio, aquella familia no está fundada en el Señor, el enemigo destruye. Y hermanos, en el cristiano, pues amados hermanos, ¿verdad? Aleluya, pues lo hace hermanos que caiga, que se olvide de Dios o que ya no siga la lucha, la batalla, ¿verdad? Pero hay poder en Cristo. Aleluya. Dice que también es tentador. Mateo 4:1. Dice que es tentador, ¿verdad? A veces, hermanos, a mí me pasó al principio de mi conversión, hermanos, cuando nosotros bebíamos alcohol, hermanos, llegaban las amistades y le ofrecían a uno el licor, la cerveza, y decían, hombre, tómate una, no es nada, una no es ni una, tómate una, hombre, no te va a pasar nada. Y amados hermanos, eso es tentar, ¿verdad? El diablo le está tentando, porque él sabía y sabe, hermanos, la debilidad de las personas, ¿verdad? El enemigo sabía que, hermanos, nosotros estábamos en aquel tiempo inclinados al vicio, y el enemigo decía, por ahí lo vamos a atacar, para que caiga, para que se salga. Pero, hermanos, más poderoso es nuestro Dios. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros pusimos, hermanos, nuestra casa espiritual, hermanos, nuestra familia también la pusimos en el fundamento. En el fundamento que es Jesucristo. Y gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Seguiremos luchando. Seguiremos, hermanos, luchando y dándole la gloria a Dios. Y hermanos, orando y testificando del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de lo que Dios hace con nosotros. Porque nosotros, hermanos, predicamos victorias, amén, no crisis, no, hermanos, aleluya, derrotas. Aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra casa, nuestra familia está fundada en Cristo Jesús. Y no hay crisis, hermanos, en los cristianos. No debe haber. Porque tenemos un Dios poderoso. ¿Verdad? ¿Podrá haber crisis económica? Si Él dice que todo lo que le pidamos nos lo da. Él dice que es el dueño del oro y la plata. Y de todo lo que hay en el mundo. ¿Podremos tener crisis de salud? No, Él es el médico de médicos. Cristo es el médico de problemas. Cristo es el abogado de dolor. Él es el consolador. ¿Verdad? Bendito el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra casa, nuestra familia está fundada en la roca.
Sí, amén. en el fundamento, en la principal piedra del ángulo. Jesucristo, aleluya. Amados hermanos, así que tengamos, aleluya, ¿verdad? Cuidado. Ya conocimos algunas características del enemigo, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Dice que también siembra cizaña a las gentes o en las iglesias, ¿verdad? Pero Cristo tiene poder. Él vino a destruir las obras del diablo con su sangre preciosa, ¿verdad? Dice, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Cristo vino para destruir su imperio. Sí, amén. Cristo lo venció con su muerte. Sí, aleluya. Cristo venció al enemigo con su Sí, muerte. amén, amén. Y Él está con nosotros, el Señor. Sí, amén. Y nosotros también, el Señor nos dio la victoria. Aleluya. Vencimos. Estamos aquí, hermanos, Aleluya. en la casa de Dios, Amén, aleluya. sirviendo al Señor. Amén, Pero, aleluya. hermanos, no dejemos que el enemigo, ¿verdad?, se meta, se entrometa en nuestra familia, en nuestras casas, Jesucristo lo en reprende. nuestros hijos, en nuestros esposos, vuestros esposos y nuestras esposas. No le demos lugar, porque no tiene parte ni suerte con nosotros, Amén, amén. con los hijos de Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Dice, Cristo lo venció con su muerte. Hebreos 2:14 al 18. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:3. ¿Verdad? Vino a libertar a todos los oprimidos del diablo. A eso vino el Señor, a rescatarnos, a librarnos, a darnos libertad, a sacarnos de aquellas cárceles, hermanos, de pecado. Bendito el nombre de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos sentar en el fundamento que es Cristo Jesús. Amén, Si aleluya. nosotros estamos fundados en Él, nada ni nadie nos podrá mover. Nadie, hermanos. Aleluya. Y todos, como escuchábamos, hermanos, aleluya, todos los frutos del Espíritu Santo tienen que, amados hermanos, dar testimonio Amén. de que estamos fundados en el fundamento, Sí, amén. en la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así que, hermanos, pues sigamos adelante. ¿Verdad? Hay crisis en el mundo, ¿verdad? Pero, hermanos, la crisis más devastadora es cuando entra a las familias, ¿verdad? Porque, hermanos, hay tanta maldad. Destruye el enemigo, no, es cruel, ese no tiene sentimientos. Se lleva familias y familias, hijos, matrimonios. Pero ya nos dimos cuenta cómo es astuto, soberbio, maquinador, maquina, hermanos, cosas para engañar a la gente. Pues cuando dice, no, pues el hermano fulano dijo que tú, o el hermano sultano que yo. No, hermanos, es el diablo que está maquinando para destruir. Pero el Señor Jesucristo lo reprenda. Nosotros fundemos nuestra casa, nuestra familia en Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Verdad? Nuestros hijos, hermanos, enseñémosles los fundamentos, ¿verdad? No le hace que no sean bautizados, pero, hermanos, mientras estén bajo nuestra tutela, mientras estén bajo nuestro techo, Amén. tenemos que enseñarles los Amén, fundamentos, aleluya. Gloria a Dios. ¿verdad? Que tengan cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Y nosotros no vamos a ser cómplices. No vamos a decir, no, pues así ándate, mi hijo, que al cabo no estás bautizado, que al cabo, ¿verdad? No pasa nada. No, hermanos. Nosotros tenemos que, ¿verdad? Como jefes de familia,
Tenemos que cuidarnos, cuidar la familia, protegerla del diablo, del enemigo, ¿verdad? Dios dice que debemos de hablar así, que debemos de andar así, de vestir así, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Bendito